Y si gustan buscar Éxodo 33, versículo 1. Y en esta noche voy a hablar acerca de la fidelidad. Fidelidad es una palabra donde es cortita. Lo puedes resumir como fiel, fidelidad. Y aquí en Éxodo 33, versículo 1, quiero que iniciemos con esto. Muchos de ustedes se acordarán de Moisés y Josué. Y vamos a ver primeramente ahí en el capítulo 33, versículo 1, cómo Dios habla a la vida de Moisés. Y aquí en el verso 1 dice, Yahvé Dios dijo, ¿a quién? A Moisés. Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo quiero que no perdamos de vista estas primeras palabras. Fue hablado ¿a quién? A Moisés. El Padre habló a Moisés, le da una instrucción y le dice, anda, sube. ¿Sí? Y ahorita más adelante vas a entender por qué es importante esta palabra que le dice anda y sube. Porque la realidad es que Dios hablaba a Moisés para que lo pudiera expresar a su pueblo. Y vemos en el verso 2 al 6, donde Dios habla a Moisés y le dice que enviará un ángel. Ahora, para echar fuera al cananeo, al jebuseo, etcétera, y empieza a decirle, ¿por qué? Y le manda decir a Moisés que le diga a su pueblo unas palabras no gratas. Vamos a llamarle fuertes, donde le dice, hey, di al pueblo de Israel que son de dura cerviz. Antes no les digo que son unos cabezones, ¿sí? No, le está diciendo, hey, dile al pueblo de Israel que son de dura cerviz, ¿sí? ¿Y qué? Se los quería echar, ¿eh? Y dice, ¿y qué? Y le dice después, ahora les dice que se quiten sus atavíos, y vemos que en el versículo 7, del 2 al 6, les está diciendo todo este contexto, y en el versículo 7 al 11 dice esto. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, no estaba cerca, lejos, fuera del campamento. Había un campamento, ahí usa tu imaginación un poquito, en el centro, y lo sacó fuera, lo sacó lejos. ¿Qué hizo? El tabernáculo, que le llamaba el tabernáculo de reunión. Y dice, y cualquiera que buscaba a Yahvé, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. ¿Sí? Yo me lo imagino, todo el pueblo quería saber qué Dios había hablado a Moisés, qué había hecho para ver qué ondas, porque decían, ¿qué pasa si ahorita Dios le habla a Moisés y nos dice que cualquier cosa negativa, ¿no? No era muy grato lo anterior. ¿Sí? Y luego dice, y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, dice, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. ¿Sí? Y dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Yahvé hablaba, ¿qué? Con Moisés. Dios hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y dice otra vez, y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara. ¿Sí? Y aquí esta descripción me llama mucho la atención, porque dice, después de que dice que hablaba cara a cara, te dice cómo. Y dice, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento. ¿Sí? Y vamos a dejar ahí poquito. ¿Sí? Aquí habla de una relación íntima con el Padre,
que él hablaba cara a cara, él escuchaba y el pueblo escuchaba a Moisés. Y estaban pendientes de qué era lo que Dios había hablado a su vida, a Moisés, para el pueblo. ¿Sí? Y sabes una cosa, aquí me llama la atención, cómo Dios hace las cosas como Él quiere. Ustedes ya conocerán, luego es importante que lean todo el capítulo 33 para que ustedes puedan saber y después qué pasó con Israel, ahora sí qué pasó con el pueblo y qué pasó con Moisés y qué sucedió con Josué. Ahora, aquí Dios hablaba a Moisés cara a cara. Dice que él hablaba como cualquiera su compañero, ¿sí? Y se volvía a su campamento, ¿sí? Ahora seguimos ahí. Dice, pero el joven, ¿sí? Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora, recuerda, ¿dónde estaba el tabernáculo? Estaba afuera, ¿sí? Dice, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor. Moisés, Dios hablaba con Moisés cara a cara. Y Josué, su servidor, nunca se apartaba. Sí. Y a mí me llama mucho la atención esto. ¿Sí? Porque era el servidor de Moisés. ¿Sí? Y sabes una cosa, cada uno de nosotros tenemos un papel, una función en el cuerpo de Cristo. Y ninguno de los dos era más importante ni menos importante, porque a final de cuentas, después que tú lo leas, te vas a dar cuenta que Moisés no fue el que introdujo a la tierra prometida, sino fue Josué. ¿Sí? Y fue la persona que lo tenía ahí en la puerta y estaba guardando, esperando por si se le ofrecía algo a Moisés. ¿Sí? Y yo me imagino en mi mente, cuántas cosas tan sencillas. Oye, Josué, vete por agua. Oye, Josué, haz esto. Oye, Josué, el otro. Oye, y no estaba cerca. Yo me imagino cuántas veces no lo mandó al campamento. Sí. Y no, dice que no era dentro de él, dice, y estaba lejos. ¿Quién sabe cómo estaban las inclemencias? ¿Quién sabe cómo estaba? ¿Qué era? Pero él estaba firme ahí. Sí. Y yo les quiero hablar acerca de fidelidad en esta noche. Porque la realidad, cada uno de nosotros, en lo que Dios nos ha puesto, necesitamos ser fieles. Hoy en día vemos en los trabajos que ya no hay fidelidad. Sí. Hoy en día vemos en los ministerios que ya no hay fidelidad a los pastores. ¿Sí? O a cada encargado en cada área. Y sabes que cada uno de nosotros debemos de ser fieles. ¿Sí? Y fíjense aquí lo que la palabra quiere decir servidor en el hebreo. Servidor está hablando de administrar, habla de un criado, de hacer, ministro, servidor, servir, sirviente, y se enmarca en todo, ¿se fijan? Sí. Y al final es esto, es atender la instrucción que se le ha dado. A final de cuentas, es atender la instrucción que se le ha dado. Sí. ¿Por qué? Porque cada quien tenía su papel. Cada quien tenía un llamado en específico en ese momento para que lo ejecutaran. El papel de Moisés era estar, ahora sí, o escuchando lo que Dios quería
Y el papel de Josué era ¿qué? El servidor de Moisés. Y los dos tenían que ser fiel a lo que Dios los había puesto a hacer en ese momento. Vemos que ya no hay fidelidad en las iglesias. ¿Sí? Porque es muy fácil decir, es que ya me voy. Es que esto, es que no me habló bonito, es que no me dieron las gracias, es que, y estoy hablando en cualquier área, ¿eh? Y quiero decirte algo. La palabra nos lleva a morir a nosotros mismos, ¿eh? Muchas veces no te van a dar las gracias. Muchas veces no vas a ser reconocido. Pero ¿cuál es tu función? Y la función que Dios te ha puesto, ¿estás siendo fiel? ¿Lo estás haciendo con todas tus fuerzas? Si tú estás encargado de un ministerio, ¿lo estás haciendo con todo tu corazón? ¿Estás siendo fiel a lo que Dios te ha puesto en tu vida? Y mira como joven, aquí habla de Josué, joven. Yo me acuerdo hace muchos años donde yo inicié el ministerio, donde inicié a los 17 años de edad. Era joven. Y como joven tienes ideas, como joven tienes ciertas cosas donde quieres, tienes ese ímpetu. Y yo decía, ¿por qué? Dios me había puesto en una congregación, Dios me había puesto un pastor, y yo podía decir, es que yo tengo una mejor idea. Y como joven, ¿qué creen? Estaba muchas veces erróneo. ¿Por qué? ¿Y por qué digo muchas veces? Porque no estaba sometido a lo que se me daba en la instrucción. Y peleaba conmigo mismo, peleaba conmigo, y no eran cosas malas, no eran cosas, pero no eran la instrucción, no acataba las cosas que se me había pedido que yo hiciera. No era como yo pensaba, no era lo que yo decía es que algo mejor, no, sino lo que se me había pedido hacer. Y llegó unos años después, entendí esto. Y conmigo mismo, y yo me volteé un día orando y le dije, Dios, ¿qué tanto estoy batallando si no es lo que se me ha pedido hacer? Sí. Y me acuerdo que le dije, Dios, enséñame a atender lo que se me ha pedido hacer. A fijarme en cómo es como quiere las cosas que yo haga. Y te voy a decir algo. Fue muchísimo más fácil. No es que mi pastor estaba mal. No. Él estaba en lo correcto. Porque yo a lo mejor me estaba fijando en unas cosas. Pero él se había fijado él se estaba fijando en todo el marco. Ahora, ¿qué es lo que Dios le había hablado a él? Y su servidor estaba para atender lo que mi pastor me había llamado a hacer. No como yo quiero, ¿sí? Y hasta unos años después lo entendí. Dije, esto es bien fácil. Y entendí que era lo que Dios le había hablado a mi suegro, que era mi pastor, es mi pastor. Y yo dije, ahora yo tengo que ver, observar qué es lo que él quiere que yo haga. ¿Sí? Y esa era mi tarea, esa era mi labor, observar y ejecutar lo que él quería hacer. ¿Sí? Y ya con el tiempo yo ya podía decidir o hacer cosas donde yo las ejecutaba, ¿sí? Aunque mi suegro no me estuviera viendo, aunque mi pastor no me estuviera viendo, no como yo pienso, sino conforme
lo que a él le han puesto y lo que él me ha enseñado y lo que él quiere que se haga. ¿Sí? Y así es en todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que Dios había hablado al corazón de mi pastor para poder correr todos en la congregación hacia ello. Su labor era escuchar, ejecutar y nosotros apoyar esa decisión, eso que Dios había hablado a su vida y poder ser un siervo. ¿Qué es? Atender ¿a qué? A lo que se había dicho. ¿Sí? No atender lo que yo pienso. No atender lo que yo quiero. Y sabes que el ministerio, hablo de eso, se me simplificó. Y te voy a decir algo. ¿Sí? Años después, pude entender por qué hacía ciertas cosas que en el momento no entendía. Y podía decir, por eso hizo esto. Sí. Y yo pude haber dicho, no, pues ya, es que no quiere hacer las cosas como yo digo, mejor me voy. No. Es fidelidad. Fidelidad. Ahora, fidelidad está hablando de una firmeza y una constancia. ¿Sí? ¿En qué? En las obligaciones, en el cumplimiento de lo establecido. ¿Sí? De lo establecido, no de lo mío, de lo establecido, de lo que ya está, fidelidad. ¿Sí? Y sabes que yo entendí que lo que Dios había puesto en mi vida a hacer, ya sea la alabanza, ya sea cualquier ministerio con los jóvenes o lo que hacía, era hacerlo con la forma, ¿sí?, que se me había pedido hacer. Y yo a muchos les decía, es que no es difícil, fíjense. Muchas personas, muchos líderes de jóvenes o líderes me decían, ¿y cómo le haces? ¿Y cómo esto? Le decía, miren, observen qué es lo que quiere su pastor. Porque muchas veces somos impedimento, y hablo en todas las áreas, porque Dios ha hablado al corazón de la persona, de nuestro pastor, uno apoya y uno tiene una cosa y no corremos en el carril que Dios le ha puesto, que Dios ha llamado hacia dónde guiarse. Y es como un vagón estar jalando descarrilado. ¿Sí? Que en vez de correr juntos, en vez de que sea más fácil la carrera, ¿sabes qué? Está viendo complicaciones, está viendo baches, está viendo cosas donde realmente se complica o se descarrila. ¿Sí? ¿Y por qué hablo esto? Porque esto es algo donde Dios pide a nosotros, número uno, le entregamos nuestra vida a Dios para hacer su voluntad. Y no la mía, y no la tuya. Pero a veces eso nada más es de dientes para afuera. ¿Sí? Porque yo me he encontrado donde muchas veces la gente quiere servir, la gente quiere ayudar, pero como ellos dicen. ¿Sí? Es igual como un padre de familia. ¿Sí? Nosotros como padres debemos de saber hacia dónde guiar a nuestra familia. Sí. Y muchas veces está todo vuelta la familia, está toda alocada la familia, porque no hay una dirección hacia dónde correr. Sí. Y esa parte a mí me encanta porque Moisés era quien escuchaba a Dios y su siervo
dice, Moisés y Josué y su siervo Josué estaba ahí. ¿Para qué? Para lo que se necesitara. Pero él estaba ahí. Fidelidad de su vida. Él pudo agüitarse. ¿Y por qué yo no entro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué nada más hablas con Moisés y no conmigo? ¿Y por qué el otro? Sí. Si no, él hacía su parte. Y a mí me encanta eso que dicen de Josué. Sí. Que dice su servidor. Sí. Si gustan acompañarme a Efesios, capítulo 1, verso 1. Dice esto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos, ¿y qué? Y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y fieles. ¿Sí? Pon este adjetivo. Y fieles. Son fieles. ¿Sí? En Cristo Jesús que están en Éfeso. Vemos a Hebreos 10:23 y dice, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Sí? Fiel es Dios. Es una cualidad de nuestro Padre que Él es un Dios fiel. ¿Sí? Y fíjense ahí, ahora vamos a Josué 24:14. Dice esto. Ahora pues, temed a Yahvé y servirle con integridad en verdad. Y quitad entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto, y servid ¿a quién? A Dios. Servirle con integridad, estar ahí, estar íntegros de una sola pieza, donde podemos ser fieles en nuestras vidas en lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Ahora que nosotros fuimos a Hermosillo, yo tenía alrededor de 20 años, entre 21 y 22 años, de no regresar, de no ir a Hermosillo. ¿Sí? Y de verdad que, ¿sabes qué fue lo más grato para mi vida? El que todavía están sirviendo los mismos líderes en su congregación, que han sido fiel al señor Ovidio, al pastor, donde han sido fiel por años. Yo me pregunto esto, ¿ustedes creen que no ha habido situaciones, que no ha habido problemas? Sí. ¿Han habido tiempos difíciles? En estos 20 y tantos años ha habido problemas. Ahora creo que ellos llevan más de 20, quién sabe, como pegándole a los 30 años. ¿Tú crees que no ha habido diferencias? Sí. ¿Y por qué hablo esto? ¿Porque haya algo ahorita? No. Sino porque es una característica de nuestras vidas, en nuestro corazón, donde debemos de tomar una decisión en nuestras vidas de ser fieles. ¿Le eres fiel en tu trabajo a tu jefe? ¿Sí? ¿Somos fieles a nuestra congregación, a nuestro pastor? Si estás sirviendo en un área al encargado y le sirves con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, como si le estuvieras sirviendo a tu pastor. Y dices, ¿por qué a mi pastor? Porque es quien Dios ha puesto para que tú puedas servir. Porque a tu obedecer a tus pastores, al tu obedecer a tu liderazgo, estás obedeciendo al Padre. Porque Dios instituyó, por eso, pastores, maestros, evangelistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que cada uno de nosotros tenemos un llamado, tenemos una función en el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros la tiene que llevar a cabo con fidelidad. ¿Sí?
Porque al nosotros hacerlo, estamos siendo fieles a nuestro Padre. Y yo entendí esto. Mi fidelidad a Dios era conforme a mi fidelidad con mi pastor. Porque yo, ¿cómo podía decir que le soy fiel a Dios si lo que Él instituyó, lo que Él puso para mi cuidado, no lo obedezco? Y eso yo lo entendí unos años después. Y sabes que hasta la fecha, eso es lo que me rige. Fidelidad a mi pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Yo ya sé ahora qué es lo que Él quiere, cuáles han sido los lineamientos, cuál es lo que Dios ha hablado a su corazón. Y sobre de eso podemos poner fundamentos, llevar a cabo las cosas. ¿Qué es lo que Dios ha hablado? ¿Sí? Fidelidad. Y tenemos ejemplos en la congregación. ¿Sí? Podemos ver a un Daniel Domínguez, podemos ver a un Rodo Padilla, donde han sido fieles a su pastor. ¿Ha habido dificultades? ¿Ha habido costos? ¡Claro! ¿En qué sentido? El caminar fiel cuesta. ¿Sí? Va a haber cosas donde dices, ¡ay, joles! Pero yo te creo. Va a haber cosas donde y estamos hablando que no fuera de la palabra, ¿eh? Estamos hablando que puede haber diferencias donde a lo mejor nada más es diferencia de un color. Sí. Porque no tiene que ser cosas grandes. Realmente es que Dios ha puesto. Tú realmente eres un apoyo a tu pastor. En el área donde tú estás sirviendo, ¿eres fiel? Sí. ¿Y sabes qué? Yo me sorprendo con esto. En el sentido de que poder ver a gente donde desde aún de su juventud y hoy en día, años después, yo platicando con estos pastores, y ahora sus hijos se casaron. Uno tiene 9 nietos, otro tiene 4 nietos y otro tenía un nieto. Y me gozo en ello. Ahora ver que Daniel ya puede estar con sus nietos también. Rodo todavía no tiene nietos, pero que pueden estar caminando, funcionando en lo que Dios ha puesto en su vida. Y eso es para cada uno de ustedes. Si tú no eres de esta congregación, séle fiel a tu congregación, séle fiel a tu pastor, sé fiel en lo que Dios te ha puesto a hacer para que tú puedas llevar a cabo y puedas voltearte y decir, ¿sabes qué, Dios? Aquí es donde tú me has puesto a mí. En tu trabajo. Sí. ¿Qué es lo que queremos? Porque déjame decirte algo. Esto se transmite. Yo quiero que mi familia y mis hijos puedan ser fieles. Y tú y yo somos un espejo para que otros puedan ver esa fidelidad. ¿Sí? Yo puedo ver en estos hombres que les nombré. No platiqué nada con ellos hablando de este tema. Pero yo me llevo un grato donde yo puedo decir fidelidad. Han sido fieles a su pastor y por consiguiente ellos han sido fieles a Dios. No puede ser al revés, ¿eh? Sí. Porque primeramente tiene que ser a su pastor. Dices, ¡oh! ¡Está mal! No. Sí, porque lo ha delegado. Sí. Porque mucha gente dice es que yo le soy fiel a Dios y no a mi pastor. ¿Tú crees que están siendo fieles a Dios? ¿Y quieren hacer llaneros solitarios? Porque por eso se constituyó la iglesia. ¿Sí? Para que podamos funcionar. Para que tú y yo podamos funcionar. ¿Por qué hablo esto? No es porque haya un problema.
No es porque haya un problema en la congregación, sino es una medicina que yo quiero tocar y que cada uno de nosotros permanezcamos fieles. El mundo está volteado de cabeza. El mundo vemos que cada quien está por sus propios principios, por sus propias cosas, y no es así, amados. Yo necesito serle fiel a mi pastora, a Dios. Yo necesito ser fiel en las cosas que Dios ha puesto en mí para este tiempo. Yo quiero que niños y jóvenes y mamás y matrimonios, familias, donde puedan caminar y puedan decir, yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Sí? Porque eso que fue escrito antes no nada más es para tiempo pasado, es para el presente, es para hoy. ¿Sí? El honrar a nuestros padres no es tiempo pasado, es para hoy. Sí. El Padre te ama y el Padre es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Yo quiero parecerme cada día más a Él. Yo quiero caminar en esa fidelidad, porque el ejemplo más grande que vemos es Dios. Si es posible, pasa esta copa delante de mí. Y lo dijo 3 ocasiones. Pero concluía diciendo, Dios, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y esa es la conclusión que te quiero llevar en esta noche. Que tú en tu vida puedas reconocer y decidir. El decir, Dios, haz tu voluntad en mi vida. Úsame. ¿Para qué? Para lo que tú tengas planeado para mi vida. Y en lo que Él te ponga a hacer, dale con todas tus fuerzas. Y sé un hombre, una mujer, un joven, una señorita fiel. Sí. Fidelidad, amado. Fidelidad. Yo te mando un fuerte abrazo y de verdad que los amo. Porque cada uno de nosotros Dios ha puesto algo, una función en el cuerpo de Cristo. Y ninguna es más grande y ninguna es más pequeña. Sino cada quien hace lo que le corresponde hacer. Haz la función que a ti te toca, la que te corresponde. Te mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo el próximo domingo. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Bye.